Bienvenidos alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 14. La unidad 5 se llama La identidad de América a través de la realidad histórica. El contenido: descubrimiento, conquista y colonización de América. Ubicación temporal y espacial de las rutas europeas hacia América. Causas y consecuencias del descubrimiento, conquista de América. Los productos esperados son la lista de los pueblos indígenas aliados a los españoles durante el proceso de conquista, el reconocimiento de las zonas por las que ingresaron los invasores españoles a El Salvador, conquistadores españoles que llegaron de Honduras y se enfrentaron entre ellos, línea del tiempo con sucesos ocurridos durante la conquista desde Panamá a Costa Rica y Nicaragua. Vamos a la actividad 1, motivación, y aquí vemos algunas imágenes de los conflictos o batallas que se dieron entre los españoles y los pobladores nativos de nuestros países centroamericanos, americanos. ¿Qué sentimientos experimentas al ver las imágenes? Pues se experimentan diversos sentimientos, pero digamos que en su mayor parte podría ser tristeza, sufrimiento, por la forma como fueron sometidos nuestros antepasados. ¿Sabes cuál fue el papel de la Iglesia en el proceso de la conquista? Pues fueron cómplices del proceso de sometimiento, de violencia hacia los pueblos nativos. ¿Te has preguntado por qué hablamos español? Porque es el idioma de los conquistadores. Ahora vamos a la actividad de desarrollo, actividad 2. Lee detenidamente el texto sobre la conquista de Centroamérica. La conquista de Guatemala se inició con la entrada de Pedro de Alvarado y su ejército español-mexicano, aliados aztecas y tlaxcaltecas, en territorio guatemalteco en febrero de 1524, el cual llevaba órdenes de verificar la existencia de muchas tierras ricas y extrañas gentes. A su paso por la costa del Pacífico no encontró casi resistencia, pero al llegar al altiplano encontró una oposición tenaz de los guerreros de la nación quiché en la llanura de Quetzaltenango. Los quichés habían intentado formar una alianza con los cachiqueles y los sutujiles para enfrentar a los españoles, pero estos se negaron, y aunque durante la batalla el número de guerreros quichés era mayor, la combinación de las tácticas y un aparato militar superior después de una larga y sangrienta resistencia, en la que Alvarado asesinó al príncipe Tecún dio la victoria a los invasores. En abril de 1524, Alvarado partió hacia Ixinché, la capital de sus aliados cachiqueles. Son los indígenas que formaron alianza con los españoles antes de la invasión, quienes a su llegada los tomaron por dioses. Alvarado se reunió con los reyes y preguntó quiénes eran sus enemigos, a lo que manifestaron que los tujiles, hoy territorio de Atitlán, y los de Panatacat, hoy Escuintla. Alvarado estaba enojado con los tujiles porque a ellos también les solicitó refuerzo contra los quiché, pero estos asesinaron a los mensajeros y no los apoyaron, por lo que el 18 de abril de 1524 fueron invadidos por el ejército de Alvarado, rindiéndose después de un breve enfrentamiento. El 6 de mayo de 1524, Pedro salió rumbo a Ixcuintepec con la caballería e infantería reforzada por los aliados indígenas para un ataque inesperado, pero los pipiles resistieron por un tiempo, adentrándose al bosque tropical, desde donde causaron algunas bajas a los invasores. Los españoles, frustrados, se contentaron con quemar las casas del pueblo y apresar a las mujeres que no habían logrado escapar. Después, con sus mensajeros, mandó a decir a los indígenas que huyeron, que para evitar una mayor destrucción de sus tierras se rindieran, y los ixtepecos aceptaron ser súbditos. Durante un descanso, Alvarado recibió a representantes de otros pueblos que llegaron a manifestar sus intenciones pacíficas. Es así como en 2 meses Pedro dominaba 3 de las regiones mayas más importantes: Quiché, Capchiquel, Sutujil, además de Ixquintepec y algunos vecinos de la costa en frontera con El Salvador. Es preciso destacar que la conquista de Guatemala no fue fácil y rápida, ya que se encontró mucha resistencia indígena. Prueba de ello: en 1525 y 1530 los españoles organizaron en la Sierra de los Cuchumatanes 3 campañas contra los mames, los ixiles y chajul, y el pueblo quiché de Uspantán.
en las que se generaron batallas importantes y otras contiendas. Sin embargo, aunque hubo mucha resistencia indígena, el proceso de conquista continuó su rumbo hasta lograr el sometimiento de los pueblos. Actividad 3. Se escribe que pueblos indígenas fueron aliados de los españoles en el proceso de la conquista. Estamos hablando de los capchiqueles, de los aztecas y de los tlaxcaltecas. Ahora hablemos sobre la conquista del Salvador. De acuerdo con la cronología del historiador Jorge Lar de Hilarín, Pedro de Alvarado entró a territorio salvadoreño el 6 de junio de 1524, cruzando el río Paz en Aguachapán. Pasó por dos pueblos pipiles, Mopicalco y Acatepeque, cuyos habitantes huyeron ante el avance de tan numeroso ejército. El 8 de junio llegó a Acajutla y llevó a cabo una campaña de tierra arrasada que consistía en quemar pueblos, asesinar y esclavizar a la población entre españoles y sus aliados indios, que formaban la gran mayoría de su ejército. Contaba con 6.000 hombres. Cerca de Acajutla se enfrentaron a miles de guerreros indígenas que se habían concentrado para enfrentarlos e impedir su entrada al valle del Río Grande, en Sonsonate, que daba acceso al interior del territorio pipil. Los defensores iban protegidos con armaduras de algodón que les brindaban buena protección, pero les impedía la movilidad, siendo presa fácil de la infantería española. Pedro, para aprovechar su caballería, fingió retirada para que los persiguieran y no pudieran buscar la protección del bosque. La idea les resultó exitosa y los guerreros indígenas con su pesada armadura tuvieron una derrota. Pese a ello, los españoles sufrieron muchas bajas. De hecho, el mismo Alvarado fue alcanzado por una flecha y herido seriamente en una pierna. Los invasores permanecieron 5 días en Acajutla al proseguir su marcha a las inmediaciones de Nahuilingo, del desaparecido pueblo de Tacuzcalco. Se había preparado otro ejército pipil como último esfuerzo para frenar su avance. Sin embargo, este culminó con otra brutal matanza y esclavitud de los indígenas. El 18 de junio de 1524, la tropa de Alvarado entró a la capital pipil. Sin embargo, a su llegada la mayor parte de los habitantes ya la habían abandonado. Pedro mandó a decirles que no les haría daño si volvían pacíficamente. Como los pipiles no volvían, se sintió frustrado. Esta frustración y la feroz resistencia indígena hicieron que Alvarado adoptara una actitud aún más cruel y pidió a sus soldados que apresaran y esclavizaran a cuanto indígena encontraran a su paso, incluyendo a los señores, líderes, y luego regresó a Guatemala. Alvarado regresó con otro ejército en 1525 y fundó el primer asentamiento español, la ciudad de San Salvador, Villa. Pero hubo una serie de levantamientos indígenas y la provincia de Cuscatlán se rebeló, obligándolos al abandono. El 11 de abril de 1528 se estableció otra villa de San Salvador en el lugar conocido como Ciudad Vieja, en Suchitoto. Por otra parte, una incursión del ejército español desde Honduras en 1529 penetró al oriente del río Lempa. Tras una rebelión de los indígenas de la zona, se fundó en 1530 el asentamiento de San Miguel de la Frontera, por fuerzas procedentes de Guatemala, después de haber expulsado a sus compatriotas españoles. Actividad 4. Encierra con un círculo las zonas por las que ingresaron los invasores a El Salvador. Aquí se los he sombreado de color rojo. Ingresaron por la zona occidental en el departamento de Aguachapán y por la zona oriental en el departamento de San Miguel. Vamos con la conquista de Honduras. Por la costa del Pacífico, Andrés Niño llegó hasta el Golfo de Fonseca en 1522. Gil González arribó en 1524 a la costa norte intentando apoderarse de Nicaragua. Otros arribaron el mismo año tanto para dominar el territorio como para buscar una ruta entre el Atlántico y el Pacífico. Desde México, Hernán Cortés envió a Cristóbal de Olid, pero este decidió tomar Honduras para sí mismo. Enterado Cortés y pensando en proteger sus intereses, envió a Francisco de las Casas y en 1525 el mismo llega por tierra en la búsqueda de una salida al Caribe. Mientras tanto, desde Nicaragua a Córdoba mandó a Hernando de Soto a explorar la región noroeste, pero en la región de Olancho, en Honduras, se enfrentaron a las fuerzas de Gil. La lucha por el control continuó entre las tropas de Hernán y las de Gil, pero con la llegada de Cortés con 140 españoles y 3.000 aliados mexicanos, calmó la situación. Tiempo después, Cortés se retira hacia la Nueva España y nombra a Hernando Saavedra como su teniente en Honduras. La conquista de Honduras comenzó a concretarse bajo el mando de Saavedra, pero hay que destacar la participación brutal de Pedro de Alvarado y sus auxiliares mayas guatemaltecos en la región occidental.
Más adelante, Francisco Montejo continuó la conquista con campañas exitosas en la región arrasada por Alvarado y la parte central. Es preciso mencionar que los españoles no lograron conquistar la parte oriental de estas tierras, pero simultáneamente con la invasión se fundaron asentamientos urbanos, colonización y se repartió en encomienda a los indígenas sobrevivientes. Los invasores esclavizaron a los indios, a quienes explotaban en las minas y exportaron a otros lugares. Esta forma inmoderada y los conflictos fronterizos entre los gobernantes españoles de Honduras y Nicaragua tuvieron como resultado rebeliones indígenas desde el inicio de la conquista hasta 1546. Actividad 5 responde de dónde provenían los conquistadores y quién concretó la conquista de Honduras. ¿Quiénes fueron los conquistadores que llegaron a Honduras? Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernando de Soto y Pedro de Alvarado. ¿Quién concretó la conquista de Honduras? Hernando Saavedra. Vamos con la conquista desde Panamá, de Costa Rica y México. La primera expedición se realizó en 1516 bajo el mando de Juan de Castaneda y Hernán Ponce con un ejército de 40 hombres, quienes navegaron desde Panamá hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Aquí capturaron 4 indígenas para guías e intérpretes, pero encontraron resistencias que les impidió avanzar. En 1518 una segunda expedición bajo el mando de Gil González, acompañado de Andrés Niño, llegó. Sin embargo, tuvieron problemas con Pedraria Dávila y se vieron obligados a partir, pero frente a las costas panameñas tuvieron que desembarcar obligatoriamente. Gil y Niño, con 100 españoles y unos 400 indios auxiliares, más los guías capturados en 1516, entraron por tierra a Costa Rica. Los indígenas informaron a los invasores de ricas y bellas tierras más allá de la suya, de un pueblo importante de grandes lagos y asiento de un cacique indígena, Nicarao. Es así que mientras Gil González entraba a Nicaragua por tierra buscando lo que le habían informado, Andrés Niño se embarcó a lo largo de la costa nicaragüense hasta encontrar el Golfo de Fonseca en El Salvador. Cuando Gil intentó penetrar el noroeste de Nicaragua, encontró la primera resistencia indígena al mando del cacique Dirianguén. Las expediciones de Gil y Andrés Niño regresó cargada de oro a Panamá el 25 de junio de 1525 y luego de saber que Pedraria Dávila quería capturarlo, escapó a Santo Domingo. Dávila organizó otra campaña al mando de Francisco Hernández de Córdoba a finales de 1523. Córdoba fue el primero en establecer asentamientos españoles, colonización en Nicoya, fundó Villa Bruselas en Costa Rica, también fundó asentamientos en Granada, Nicaragua y León, cerca del lago de Managua. Es así como la conquista de Nicaragua en la región del Pacífico fue relativamente fácil en comparación con los frustrados intentos por conquistar el oriente y el altiplano, en donde a partir de 1520 los indígenas atacaban constantemente los centros mineros de interés para los españoles. Córdoba efectuó los primeros repartimientos de encomiendas de indios entre líderes y soldados de su ejército. Simultáneamente comenzaron a explotar el oro y a esclavizar grandes cantidades de indígenas que fueron exportados a otras regiones por millares. Es preciso enfatizar que estas actividades tuvieron repercusiones para la población indígena que disminuyó considerablemente. Vamos a la actividad 6, elabora una línea del tiempo de los sucesos ocurridos durante la conquista desde Panamá. La primera expedición fue en 1516 y fue presidida por Castaneda y Ponce, la segunda expedición en 1518 por Gil González y Andrés Niño. En 1520 se dieron ataques a centros mineros españoles. En 1523 se fundan asentamientos españoles en Nicaragua y Costa Rica y en 1525 se da un saqueo de oro en Nicaragua y Costa Rica por parte de los españoles. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que originó el proceso de conquista? Hubieron demográficas, disminución de la población nativa a causa de las sangrientas batallas, esclavitud y transmisión de enfermedades provenientes de Europa, tales como la viruela, la fiebre tifoidea, la gripe y otras desconocidas y letales para la población. Causas culturales o consecuencias culturales: imposición a las poblaciones nativas que perdieron sus prácticas religiosas, la destrucción de templos, monumentos religiosos y sus vestigios de su cultura, la imposición del español. Económica: la explotación de los indígenas con trabajo al servicio del señor encomendero por medio de la encomienda, repartimiento de los indios para supuestamente evangelizarlos. Cambio en la agricultura indígena: la exportación de los productos americanos cosechados como maíz, batatas, calabaza, tomate, cacao, maní y tabaco, que potenciaron el desarrollo económico de la monarquía. Los altos tributos, es decir, los impuestos establecidos a los indígenas.
la importancia del centeno, la cebada, la caña de azúcar y animales como el burro, el caballo, la gallina, los conejos, las ovejas y las vacas. Sociales, la destrucción de la organización y forma de vida de los nativos para servir de encomienda, explotación. Política, con la conquista militar de Centroamérica se incorporó un nuevo territorio y población en el sistema político legal de la monarquía. Los indígenas fueron sometidos militar y espiritualmente y pasaron a ser súbditos. Con la dominación se creó un sistema político administrativo para gobernar a las poblaciones sometidas y sacar grandes provechos. A partir de la conquista las poblaciones son dominadas y políticamente el poder está en la monarquía y los conquistadores, formando una élite que goza de los beneficios y de la nueva estructura económica y política. Vamos a la actividad de cierre. Actividad 7. A partir de la información en la que se expone la forma en la que fueron sometidos nuestros indígenas, revisa nuevamente tu reflexión de la guía anterior y marca con una X la palabra que corresponde a tu respuesta. Invasión. Así es que de esta manera alumnos y alumnas estaríamos culminando la guía de estudios sociales de sexto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 14. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.